¿Qué hizo que la policía llegara a tu casa? Sí, la policía vino a nuestra casa debido a una queja de que éramos adoradores del diablo que realizaban sacrificios animales. En ese momento era un adolescente y estaba solo en casa cuando aparecieron los policías. Me hicieron algunas preguntas aparentemente extrañas sobre quién vivía en la casa, qué hacíamos allí, etc. Estaba confundido, pero les di las respuestas normales, mi familia, que vivíamos allí, etc. Pronto llegaron al punto y preguntaron sobre crueldad animal, lo que me confundió completamente. En resumen, mi papá es cazador y recientemente volvió con un saco de gansos, o codornices, no recuerdo. Se fue al patio trasero a limpiarlos, sacrificarlos. O se distrajo o se volvió perezoso, porque dejó un montón de plumas en la terraza y luego salió de la casa. Poco después, el lector del medidor eléctrico vino a hacer su trabajo, se topó con la escena espantosa, debió gritar como una niña, asumo, y llamó a la policía para denunciarnos como fanáticos del Señor Oscuro. Al final, los policías se rieron de ello. El 21º cumpleaños. Fue una fiesta relativamente pequeña, unas 30 a 40 personas, porque queríamos que fuera algo tranquilo, ya que la mayoría de mis amigos eran menores de edad por un par de meses. La música estaba demasiado alta, así que los vecinos llamaron a la policía. Los policías llegaron al patio trasero donde un par de mis amigos estaban fumando un cigarro y les pidieron que bajaran el volumen de la música. Los amigos que estaban afuera tenían 20 años, pero por suerte eran mis amigos sensatos y le dijeron a los policías que lo bajarían y que lo sentían porque era una fiesta de cumpleaños. No me di cuenta de la gravedad de la situación en ese momento, pero a la mañana siguiente comprendí que, si esos policías no hubieran sido tan comprensivos, podría haber terminado en la cárcel tan rápido por proporcionar alcohol a menores, fiestas en casa y violaciones por ruido. Un amigo también tuvo a la policía en su casa en un momento dado. Compró su propia casa, que necesitaba arreglos, cuando tenía alrededor de 24 a 25 años y era una casa muy bonita en un buen vecindario. A todos los vecinos les caía bien, excepto a un anciano amargado. Lo denunciaron a la policía alegando que eran sospechosos de que él cultivaba hierba porque siempre había una luz encendida por la noche. En realidad, solo era porque él se emborrachaba y trabajaba en la casa a medianoche. Los policías llegaron pero ni siquiera tocaron la puerta, simplemente anduvieron merodeando por la casa en medio de la noche con linternas. Mi amigo, siendo un tipo muy paranoico, agarró un bate y dejó salir a su perro enorme, que pesaba alrededor de 45 a 50 kilogramos. Por suerte, nadie resultó herido y los policías se explicaron. Él incluso presentó una queja al departamento de policía sobre cómo estaban merodeando alrededor de su casa en medio de la noche y que eso era increíblemente inseguro, preguntando qué esperaban que sucediera cuando la gente iluminaba su casa en medio de la noche, y era suerte que nadie había sido golpeado o disparado. El departamento de policía realmente estuvo de acuerdo con él y se disculpó. Estábamos de vacaciones y mi tío pasó por nuestra casa para dejar algo. Tenía una llave para entrar, pero no tenía el código de acceso para el sistema de seguridad del hogar, que estaba muy configurado. Normalmente, esto no habría sido un problema, ya que una llamada telefónica de la empresa de seguridad a uno de nosotros lo habría aclarado todo. Excepto que estábamos en pleno vuelo con nuestros teléfonos apagados. Y mi tío ya tiene antecedentes penales. Sonaron las alarmas, la policía llegó, nadie iba a moverse hasta que lograran comunicarse con nosotros aproximadamente media hora después. Afortunadamente, después de eso se resolvió, pero maldita sea, mi tío estaba muy afectado. Mi vecino se emborrachó muchísimo y comenzó a sacar sus armas, amenazando a su esposa, etc. Llamaron a la policía, vino el equipo SWAT, y los policías llegaron a mi casa para pedirnos que nos fuéramos por un tiempo porque es peligroso. No pasó a mayores. La situación se resolvió cuando él, con una camiseta sin mangas y pantalones cortos, salió a su porche con una botella de Jack y un pistol gritando, «Nunca me tomarán vivo». Los policías lo atraparon. Un mes después, él y su esposa se mudaron a Florida. Esto ocurrió cuando estaba en la escuela secundaria. Tenía alrededor de 14 años, ahora tengo 17, y vivía, comía y respiraba Minecraft. Ahora, tengo muy mala memoria a corto plazo, así que si se me ocurre una idea potencial, la apunto en un cuaderno.
Pensé en una trampa brillante que incluía TNT y Redstone. Cuando mi amigo abría la puerta de su casa, el TNT caía y fin para él, jaja. Bueno, el diseño fracasó y descarté la idea. Mi hermana fue a la escuela secundaria un año después y le di mi viejo cuaderno ya que apenas lo usaba y estaba en perfecto estado. Así que en la escuela, ella rasgó algunos papeles viejos, garabateados y los tiró. Aparentemente, la policía, por alguna razón, se hizo con esos papeles y adivina qué estaba en uno de ellos. Mi malvado plan. Mis amigos decidieron visitarme ese día, e imagina nuestra sorpresa al ver 2 patrullas estacionadas fuera de mi casa. Había 2 policías sentados en nuestra mesa, junto con mis padres y mi hermana. Los policías me dijeron que encontraron este papel en la basura y mi hermana les dijo que era cosa mía. Estaba perplejo. ¿Qué podría haber hecho? Mis amigos y yo miramos el papel, que ellos fotocopiaron, y nos volvimos locos. Ahí estaba mi malvado plan, con cada bloque etiquetado de manera ordenada, TNT, Redstone, tierra, etc. Les explicamos a los policías que Minecraft solo era un juego que jugábamos y hasta les mostramos mi proyecto fallido en mi mundo de prueba. Ambos se pusieron colorados, se disculparon y se fueron. Resumen. La policía piensa que soy un maestro fabricante de Kaboom, pero solo me gusta jugar Minecraft. La Nochebuena, tuvimos a mi cuñado, su esposa y sus hijos en casa para cenar y leer cuentos. Estamos en nuestros 30 años y tenemos niños pequeños. Hay un golpe en la puerta. Unos adolescentes nos dicen que estaban siguiendo a una comadreja y que se metió en el pozo de la ventana del sótano. Sótano sin terminar. Fui a mirar, y efectivamente, hay una Marta, no una comadreja, atrapada en el pozo de la ventana. Los adolescentes nos dicen que llamaron a la policía. La policía llega, pregunta si pueden abrir la ventana del sótano para sacar a la comadreja. Les digo, esperemos hasta mañana. Voy a poner un tablón, algo de comida, colocar una trampa y la Marta saldrá sola hacia la trampa. No, tiene que hacerse ahora. Así que muevo cajas lejos de la ventana, la familia se amontona en la escalera. Mi esposa bloquea la escalera con un pedazo de cartón para que la Marta no muerda a los niños. La esposa de mi hermano entra con una escoba, para ayudar. Los policías se ponen los guantes, toman unas pinzas para barbacoa prestadas, abren la ventana y... La Marta salta, intenta morder. Los policías intentan atraparla con las pinzas y usar una manta para empujarla adentro de la caja, pero no lo logran. Mi cuñada está moviendo la escoba y casi le da un golpe a uno de los policías. Y, por supuesto, los niños gritan, mi esposa se ríe y toma fotos. Y yo estoy frustrado porque esto es exactamente lo que quería evitar. Al final, unos guantes de cuero gruesos y simplemente agarrar a la Marta y meterla en la caja funcionaron bien, yo, no los policías. Luego, echamos a todos fuera de la casa y volvimos a la cena. Lo divertido es que, un año después, volvimos a recibir un golpe en la puerta en Nochebuena. Era una de las chicas adolescentes. Nos entrega un sobre con un poema navideño que escribió su hermano. Es una versión de La noche antes de Navidad, adaptada para contar la historia. Así que leemos esto también cada Navidad porque estaba bien hecho. Si estás interesado, puedo compartir el poema. Hace 2 días, un ex utilizó fotos mías y mi nueva dirección, que no debería haber conocido, en Craigslist, ofreciendo delicioso y sustancias a extraños. Recibí más de 30 personas que llegaron tocando a la puerta y una incluso intentó entrar. Después de que la policía se estacionara allí, nadie más apareció. El oficial fue muy amable y me dijo que él y otros vigilarían mi casa por un tiempo. Craigslist aceptó retirar la publicación, pero aparentemente no hay un caso legal en contra del ex en este momento. Regresé a casa después de hacer ejercicio y pasé por mi puerta lateral hacia la puerta trasera. Un vecino pensó que era un ladrón y llamó a la policía mientras yo estaba en la ducha. Ellos llegaron, se fueron tan pronto como notaron la cámara de mi porche. No tuve la oportunidad de hablar con ellos. Sí, tengo todo grabado en vídeo. Mi papá tiene trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar. Imagina un híbrido malsano de trastorno bipolar y esquizofrenia, y eso es. Cuando era niño, la policía era visitante habitual. Buscaban a mi papá después de una explosión de ira, lo regresaban a casa, verificaban cómo estábamos, etc.
Es sorprendente a qué te acostumbras, y nunca he tenido miedo de los policías. Siempre han estado de mi lado. Muchas veces, durante mi tiempo en una casa de estudiantes con compañeros de cuarto, hubo momentos que se destacaron. Uno notable fue cuando un chico de nuestro programa y algunos otros decidieron ir al club de striptease a media tarde un día entre semana y embriagarse. Algunos de nosotros simplemente estábamos relajándonos en casa cuando entraron algunos de nuestros otros compañeros de cuarto y un amigo nuestro que estaba muy ebrio. Él decidió tomar un par de cervezas más y nosotros le dijimos que no podía manejar a casa. Él perdió los estribos, terminó en medio de la calle, una calle residencial, cabe mencionar, gritando obscenidades y frases memorables como, «Lleva mi camiseta y entiérrala. Dime que es mía». Llamaron a la policía, llegaron y les explicamos lo que había pasado y que no queríamos que él manejara a casa, pero también que no queríamos que este ebrio estuviera alterado en nuestra casa. Ellos le quitaron las llaves y lo llevaron a casa. De hecho, enterramos una camiseta al final del año cuando todos nos graduamos, en su honor. Otro momento memorable fue la última fiesta antes de mudarnos. No fue una gran fiesta, probablemente solo había unas 60 personas. Hicimos un movimiento inteligente al informar a todos nuestros vecinos el día anterior mediante una carta escrita que dejamos en sus buzones. Les dimos nuestros números y les dijimos que nos llamaran antes de que llamaran a la policía si las cosas se ponían demasiado ruidosas. Como era de esperar, la policía llegó, pero no porque alguien los hubiera llamado. Simplemente estaban patrullando el vecindario y decidieron ver qué estaba pasando en lo que era obviamente una fiesta. No hubo problemas, dijimos que guardaríamos silencio. Unas horas más tarde regresaron. Nuevamente, no había quejas de ruido, solo que nos vieron a todos afuera en el jardín. Nos dijeron otra vez que mantuviéramos el volumen bajo. La última y definitiva vez que vinieron fue justo cuando un buen amigo mío estaba haciendo un discurso sobre cuánto nos iba a extrañar y estaba en medio de decir, ¿y recuerdan cuando todos tomamos hongos? Cuando un policía entró y dijo, ¿quién está con los hongos? Finalmente, solo dijeron, manténganse tranquilos y vayan a dormir. Son como las 4 de la mañana, los policías más geniales. No soy yo, sino mi hermana. Ella y su novio estaban alquilando una casa mientras iban a la universidad. Su novio está muy interesado en la agricultura sostenible y en las formas de cultivar productos de manera rápida y eficiente. Tenía un pequeño sistema hidropónico en un armario amplio. Resulta que la policía en la zona de mi hermana utiliza imágenes térmicas para encontrar personas que cultivan hierba con sistemas hidropónicos, así que un día mi hermana y su novio escuchan un toque en la puerta y la policía les pregunta si pueden revisar la casa. Mi hermana los deja entrar y ellos van directamente al armario donde encuentran las berenjenas más grandes que jamás hayan visto, entonces agradecen a mi hermana y se van avergonzados. Mi mamá estaba sacando una astilla de la mano de mi hermanito cuando yo tenía alrededor de 4 años. Siendo el responsable hermano mayor, decidí llamar a la policía y todo lo que escucharon fue a un niño gritando por teléfono mientras yo pedía ayuda. Aproximadamente 5 patrullas llegaron 10 minutos después exigiendo que mi mamá se pusiera en el suelo y pusiera sus manos en la cabeza. Esta es una historia que se menciona en casi todos los encuentros familiares hoy en día. Para llevarme a casa cuando estaba ebrio después de que me vieron tambalearme en la nieve a las 2 de la madrugada porque le di a mi taxista la dirección incorrecta, me había mudado recientemente, así que anoche estaba tan ebrio que le di al taxi la dirección incorrecta cuando intentaba volver a casa desde el bar. Al final me dejó como a 1 kilómetro de donde vivía. Caminé un rato tratando de orientarme y resbalé sobre el hielo, rompiendo de nuevo las monturas de mis gafas y lastimándome la rodilla. Finalmente llegué a lo que pensé que era la entrada de mi departamento y traté de entrar, pero ninguna de mis llaves funcionó. Fumé un cigarrillo y traté de llamar a mi compañero de cuarto, pero no contestó. Busqué mi auto en la calle y me di cuenta de que no estaba, debía estar en el lugar equivocado. Unos minutos después veo un patrullero acercándose y se detienen justo frente a mí. Me preguntan, ¿sabes dónde estás? Y yo dije algo como, honestamente, oficiales, estoy realmente ebrio. ¿Pueden darme un aventón a casa? Se miraron entre ellos y se rieron un poco, y uno de ellos dijo, yo he estado ahí antes, amigo.
Déjame ver tu identificación para que pueda verificar tu información rápidamente. Les di mi identificación y me subí al asiento trasero. Les expliqué más sobre lo que había pasado mientras revisaban mi nombre en su computadora. No tenía antecedentes, así que decidieron darme un aventón a casa. En el camino, hablamos más, pero la mejor parte fue cuando nos acercamos y les dije que era un verdadero dolor llegar porque había calles de sentido único, y el que conducía miró hacia atrás y dijo, ¿estás bromeando? Mira a quién le estás hablando. Luego encendió las luces y avanzó en dirección contraria por una calle de sentido único. Me dejaron y me dijeron que tuviera cuidado. Honestamente, sentí que estaba en Superbad y pensé que eran geniales por no multarme ni llevarme a la cárcel. Cuando estaba en la universidad, vivía en una casa con otras 6 personas. Hacíamos algunas fiestas muy agradables, generalmente bastante ruidosas, hasta temprano en la mañana. Volvíamos de los bares a las 2 de la mañana y comenzábamos una fogata en el patio trasero, y nos quedábamos afuera hasta que salía el sol. Nunca nos llamaron a la policía. Hasta el día en que nos mudamos. 5 de los demás se mudaron aproximadamente una semana antes que yo y mi compañero, y dejaron muchas cosas atrás, lo cual no nos molestó porque el trato era que si limpiábamos la casa, nos quedábamos con el depósito de seguridad, unas $700 cada uno. Bueno, después de que ya teníamos una enorme montaña de cosas en la acera para el camión de la basura, decidimos comenzar a quemar cosas. Todo, de hecho. Sillas, comida, electrodomésticos, ropa, cualquier cosa inflamable. Cometimos un error serio. Tuvimos nuestra fogata a las 4 de la tarde. Había una enorme nube negra saliendo de nuestro patio trasero. Vivíamos en una pequeña manzana cuadrada que medía tal vez 60 metros cuadrados con unas 12 casas. Cuando llegó la policía, entraron al patio trasero desde todas las direcciones. Creo que había 8 policías en total. Estamos bastante seguros de que el pastor de la calle de enfrente los llamó porque dijo que había un montón de personas bebiendo en el patio trasero, Ciudad Universitaria. A los policías les encanta repartir multas por menores de edad. Realmente éramos solo yo y mi amigo. Lo que nos salvó fue que unos 3 minutos antes de que llegaran los policías, nuestra simpática vecina mayor nos pidió que quemáramos un montón de ramas por ella. Las ramas cubrieron todo el metal y la basura en la fogata. Solo obtuvimos una advertencia porque nuestra fogata era más grande de 90 centímetros de diámetro. Tuvimos suerte, porque aparentemente la multa por quemar basura es de unos par de cientos de pesos por persona. Esa vecina era increíble. Yo limpiaba su entrada porque tenía un cuatrimoto y podía hacerlo en 3 minutos, y a cambio, ella nos compraba cerveza y nos hacía un montón de galletas. El pastor de la calle de enfrente. Un completo idiota. Cuando era pequeño, mis padres estaban en medio de un divorcio y ya dormían en camas separadas. Mi papá pensaba que mi mamá le estaba siendo infiel, había estado bebiendo, así que la confrontó mientras ella estaba acostada en la cama. Le dijo que le diera su teléfono. Ella se negó, él no se detuvo e incluso amenazó con arrojarla contra la pared. Entonces, ella llamó a la policía. Llegaron 2 oficiales y mi papá alegó que necesitaba ir a la cocina por medicinas. Obviamente, no lo dejaron hacer eso. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando desde la escalera a mi papá en la sala con las manos arriba y un punto rojo en su pecho. En ese momento, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Mi mamá tuvo que tomar la decisión de llevarnos a otro lugar por la noche o que mi papá fuera llevado a la cárcel esa noche. Ella decidió llevarnos a otro lugar. Hace años, mi novia y yo nos mudamos juntos a nuestra nueva casa. Habíamos estado viviendo allí apenas 2 o 3 días, cuando alrededor de las 2 de la mañana escuchamos golpes en nuestra puerta principal. Me acerqué a la puerta y vi a una mujer de pie afuera. No teníamos cortinas todavía, así que ella podía verme, y yo podía ver todo mi porche. Era la única que estaba allí. Abrí la puerta y ella estaba muy alterada. Estaba al teléfono con un grupo de asistencia en carretera, diciendo que había tenido un accidente automovilístico. Parecía estar ebria o drogada o algo así, definitivamente estaba alterada. Me pasó el teléfono y la gente de asistencia preguntó si quería que enviaran a la policía. Dije que sí, entonces noté que esta mujer estaba sucia, como si hubiera dejado una marca en mi pared al apoyarse en ella. Le pedí que saliera conmigo, era una casa nueva, y ella salió, pero luego se alteró y quiso volver a entrar.
Intentó empujarme, lo cual no funcionó muy bien. Luego me pegó, así que la levanté y la llevé al arroyo. Poco después, llegó el departamento de bomberos local. No teníamos mucha cobertura policial en ese momento. Ella empezó a decirles a los bomberos que le habíamos robado su bolso. Ellos básicamente dijeron, sí, está bien. Finalmente llegó la policía, y en cuanto ella los vio, corrió. Comenzó a ir de puerta en la calle, golpeando las puertas pidiendo ayuda. Los policías la alcanzaron, ella se dio la vuelta y le pegó a uno. En un abrir y cerrar de ojos, ella estaba en el suelo, la esposaron, la metieron en el coche, retrocedieron hacia nosotros y dijeron, lo sentimos, nos tardamos un poco, y se fueron. Cuando mi esposo estaba en la escuela de posgrado, limpiaba casas para mantenernos a flote. Una noche, un detective local apareció en nuestra puerta. Nos dijo que uno de mis clientes había perdido un anillo costoso y preguntó si podría registrar nuestro apartamento. Pensamos en no dejarlo entrar, pero no teníamos nada que ocultar y realmente no queríamos más atención de la policía de la necesaria. Lo dejamos hacer una búsqueda superficial. Honestamente, él básicamente solo entró, miró un poco alrededor de la sala y se fue. Llamó al día siguiente para decir que mi clienta había encontrado su anillo. Llamé a la clienta y le dije que no volvería a limpiar su casa. Ella se disculpó y me suplicó que regresara, soy una excelente limpiadora. Le dije que lo sentía, pero no podía trabajar para alguien que no confiaba en mí en su hogar. Durante una tormenta de nieve, yo, mi esposa y su primo estábamos en una fiesta en casa de un amigo, a menos de 1 kilómetro de casa. La policía llegó alrededor de las 2 de la madrugada debido a una queja por ruido. La fiesta se calmó, pero esa fue nuestra señal para irnos. Empezamos a prepararnos para caminar a casa y el oficial me lanzó el viejo comentario. ¿No vas a manejar esta noche, verdad? No, señor, solo vivo un poco más abajo en la calle. Decidió que estábamos demasiado ebrios para caminar en una tormenta y nos ofreció darnos un aventón. Aceptamos agradecidos. Entramos en la entrada y dije algo así como, genial, ahora los vecinos van a chismear sobre nosotros siendo llevados a casa en un patrullero. El policía sonríe y dice, ¿quieres que encienda las luces? Yo, claro que sí. Encendió las luces azules y rojas y activó la sirena por un momento, solo para asegurar el efecto. 2 veces, cuando vivía en mi apartamento anterior. 1. Mi auto coincidía con la descripción de un vehículo involucrado en una colisión con fuga. Solo querían echar un vistazo para ver si tenía algún daño. 2. Les pedimos que vinieran cuando una estudiante universitaria ebria estaba entrando a apartamentos al azar, orinó en nuestros escalones y, cuando no reconoció a nadie en ninguno de los apartamentos a los que entró, se quedó parada temblando cerca de nuestro contenedor de basura en temperaturas bajo cero, sin abrigo de invierno. Edit, los autos no coinciden con mi descripción. Soy humano. Oh sí, en 1991, cuando vivíamos en un departamento en un sótano miserable sin teléfono. Mi esposo se quedó dormido en el último tren de regreso a casa del trabajo y terminó en medio de la nada, en Bridien, de hecho. Salió de la estación para encontrar la comisaría más cercana y ver si podían enviarme un mensaje. Luego pasó una muy larga y fría noche en la plataforma de la estación, era febrero. Mientras tanto, la policía apareció en mi puerta a las 12:30 del mediodía de la mañana para decirme que mi esposo era un idiota. A salvo, pero aún así, un idiota. Sí, la policía viene a mi casa todo el tiempo, prácticamente todos los días. Se ha vuelto tan mal que, siempre que estoy en casa, hay un oficial cerca, observándome y esperando que cometa un error. Un oficial simplemente entra a mi casa, come mis cenas y me dice qué hacer. Cuando me quedo fuera hasta muy tarde, un oficial me llama y me dice que regrese a casa, o si no. Ha llegado al punto en que a veces un oficial tiene que llevarme a la escuela. Bueno, supongo que eso es lo que pasa cuando tu papá es policía. Hace unos años, mi familia y yo nos habíamos mudado recientemente a los Estados Unidos y, hasta ese momento, nunca habíamos tenido un detector de humo en nuestra cocina. No me preguntes por qué, no tengo idea, ahora me parece una tontería. Como tal, no teníamos idea de lo temperamental que eran ni de lo que significaba que se activara.
Un día, mi mamá estaba cocinando un tipo de pollo a la naranja en la estufa, en una olla que era demasiado pequeña para la cantidad de caldo que había puesto. Como resultado, la olla se desbordó considerablemente y activó la alarma de humo. Nosotros, nunca habiendo escuchado ese sonido aterrador antes, estábamos tanto sorprendidos como asustados y, en un momento de idiotez, decidimos que era una buena idea llamar al 911 y preguntarles cómo apagar la alarma de humo. Bueno, después de 4 patrullas de policía, 2 camiones de bomberos y una buena risa, nunca cometimos ese error nuevamente. Sí, compré un celular en Kijiji, y resulta que la persona de la que lo compré robó una tienda con sus amigos, y mi teléfono era uno de los que se habían robado. Claramente, no tenía idea. Me llevaron a interrogar y todo, yo tenía, así que mi papá también estaba allí. En ese entonces borré todos mis correos electrónicos, y me sentí tan mal porque no podía darles ninguna información. Desde entonces no he borrado un solo correo, y descubrí la función de archivo. Me preguntaron por qué no indagué más sobre el origen del teléfono. Él dijo que lo recibió por Navidad y que no lo necesitaba, lo que me volvió loca. ¿Qué se supone que debía hacer? Interrogar al tipo. Me quitaron el teléfono. Aunque tenía una carcasa personalizada, así que solo les entregué el esqueleto del teléfono sin carcasa. Me miraron raro, encogimiento de hombros aparte. Todas las personas a las que les he contado esta historia y que son escépticas sobre Kijiji, Craigslist, eBay siempre han dicho te lo dije. He comprado un montón de teléfonos allí antes y esta fue solo una mala experiencia. En general, es genial. Hay personas sospechosas, pero la mayoría son normales.